explicar en la próxima clase. En diciembre de 1941 se produce la entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial. Japón bombardea la base norteamericana de Pearl Harbor en las Islas Hawái, hecho que produce la declaración de guerra de Estados Unidos a Japón y como consecuencia de la declaración de guerra a los aliados de Japón, Alemania e Italia. Esto, la repercusión que tiene en la Argentina, claro, es considerable, porque la Argentina se había obligado ya desde las épocas de Castillo y de Ortiz a acompañar a los Estados Unidos cuando Estados Unidos entrara en guerra. En realidad la fórmula no era así tan clara, porque eso ya sería perder todo el sentido de soberanía argentina, pero se decía que la agresión a un país americano obligaba a toda América. Era evidente que la agresión era por Estados Unidos, que era el único país que podía estar agredido por Alemania, por Italia o por Japón. Bien, como yo les dije en la clase pasada, Castillo, que sabía eso, le había contestado meses atrás a los militares que él iba a sostener, que iba a interpretar esa cláusula que se llama la cláusula de Lima, porque fue hecha en el Congreso de Lima de la Unión Panamericana, le iba a interpretar que la agresión a un país americano en América se entiende que entonces es una agresión a toda América, pero si es una agresión en una colonia, no. Y así lo sostiene de entrada. Mientras todos los países de América Latina o declaran la guerra a Japón, Alemania o Italia, o rompen relaciones, la Argentina se limita simplemente a deplorar ese ataque a los Estados Unidos y a desearle a los Estados Unidos que le vaya lo mejor posible, lo cual es tomado como una agresión verbal y provoca las grandes críticas de los gobiernos norteamericanos diciendo que Argentina estaba gobernada por los nazis, que era el partido gobernante de Alemania. Bien, Estados Unidos pide inmediatamente la reunión de un congreso panamericano en Río de Janeiro, de todos los países de Panamérica, para interpretar esta cláusula. Estaban agredidos todos los países de América por la agresión hecha a Estados Unidos o no. Y la Argentina va, pero va con su defensa preparada. Va a deplorar que Estados Unidos esté en guerra, le va a desear que le vaya lo mejor posible, pero ese es un asunto que a la Argentina no le interesa directamente, le interesa humanitariamente, pero no va a intervenir en la guerra ni va a romper relaciones. Eso se resuelve en el Congreso de Río de Janeiro, lo cual provoca una indignación total de Estados Unidos, en lo cual es el que más se destaca entre los políticos, es el secretario de Estado, Mr. Cordell Hull, que era un hombre que odiaba sinceramente a la Argentina, la odiaba hace mucho tiempo, debido a que no había podido manejar bien, tal vez porque Argentina había sido un dominio británico, entonces no aceptaba la intervención norteamericana. Pero ahora no se trataba de un dominio británico, sino se trataba de una Argentina que es un país independiente. En los periódicos norteamericanos la agresión contra Argentina fue tremenda, éramos nazis, era por los alemanes. Yo me acuerdo de una revista, el Life, revista que todavía sigue saliendo, revista americana, con un dibujo, una revista que está dedicada exclusivamente en esos momentos a la guerra que Estados Unidos ha declarado a Alemania y a Japón. Y en la tapa está el tío Sam en un islote defendiéndose contra el águila japonesa que lo está atacando, y rodeándole al tío Sam están los 13 muchachos que son las repúblicas hispanoamericanas que están defendiendo al pobre tío, están mostrándole sus puños al águila. 13,
pero hay uno que está alejado y que lo mira y se ríe, es la Argentina. Claro, todo eso pues es una indignación en Estados Unidos. Pues la defensa argentina en Río de Janeiro, hecha por una delegación brillante nuestra, fue muy buena. Tan buena que Estados Unidos se encontró derrotado. Porque si la Argentina no firmaba la declaración de guerra que pedía Estados Unidos, ni siquiera la ruptura de relaciones como acabó por transar no Cordell Hull, que no estaba allí, sino Sumner Welles, el subsecretario de Estado, no había resolución, porque las resoluciones hispanoamericanas de los congresos deben tomarse por unanimidad, porque las naciones son soberanas. Y Argentina se negaba a tomar cualquier declaración. Tomaría cualquier declaración que dijera, bueno, muy bien, en caso necesario, más adelante, tal vez, quizás, lo que quieran, pero nada de tomar ninguna actitud en el momento. Se puso grave la cosa contra la Argentina cuando pareció que Brasil estaba colocada al lado de Estados Unidos, como estaban todos los países, menos, curiosamente, Chile. Chile se colocó al lado de la Argentina. Y en el fondo todos los países hispanoamericanos, que ante el atropello yanqui, se sintieron solidarios con la Argentina, pero el pueblo, los gobiernos no podían porque los gobiernos estaban hostilizados. Además porque el poder de Estados Unidos era enorme. Y era el que les proveía de armas a todos, a la Argentina inclusive, que no tenía armas. No se obtuvo en Río de Janeiro la política que quiso Sumner Welles de atacar a la Argentina porque se negó el ejército brasileño. El gobierno brasileño estaba dispuesto hasta declarar la guerra a la Argentina, pero el ejército brasileño no quiso combatir contra los argentinos en defensa de Estados Unidos. Se dieron cuenta que era muy difícil esa situación, quedó la situación así nomás. La Argentina aislada. La Argentina manteniendo relaciones con Alemania, con Italia, con Japón, con Estados Unidos, con Inglaterra, pero aislada. Eso sí, ya no se le vendían armas. En realidad hace rato que no se le vendían armas. Desde que llegaron las misiones norteamericanas y no consiguieron obtener bases en la Argentina, o supieron que la Argentina había intervenido para que no le diera bases al Uruguay, ocurrió que no se compraban armas, no había armas. No importa, se mantendría así la situación. Y eso produjo en la Argentina esta situación de desventaja ante el mundo luego europeo, que todos clamaban contra la Argentina, que se había aislado, pero de ventaja en otro sentido. En los países de América Latina se la admiraba a la Argentina. Qué lindo haberse alzado contra Estados Unidos, lo que todos quisieran hacer. Y qué valiente, porque sin armas lo han hecho. Un rasgo de valentía, un rasgo de coraje. Y como los barcos no podían comerciar con la Argentina, el presidente Castillo tomó un procedimiento muy fácil. Como había barcos italianos y alemanes y de dinamarqueses y belgas y holandeses en los puertos argentinos, Holanda y Dinamarca y Noruega habían sido ocupados por los alemanes. Y esos barcos estaban parados porque pertenecían a países que estaban involucrados en la guerra. El presidente Castillo resolvió comprarlos y trató con los gobiernos. Puso la bandera argentina, ya en barcos argentinos, y se dedicó tranquilamente a comerciar. Los alemanes no lo iban a hundir con sus submarinos y los americanos no se animaron a hacerle nada. Y la Argentina empezó a desarrollarse comercialmente como nunca se había desarrollado. Y desarrollarse industrialmente. El desarrollo industrial de la Argentina nace de estas épocas. Porque Inglaterra, que había sido siempre el proveedor de las mercaderías manufacturadas nuestras, maquinofacturadas, mismos, ya no podía mandar nada a la Argentina porque Inglaterra estaba en ese momento presionada por una terribles bombardeos de los aviones alemanes, con la fábrica, gran parte de las fábricas destruidas, con todo su potencial industrial destrozado, y con dificultades también en sus barcos debido a los submarinos alemanes. Los alemanes siempre habían tenido una flota submarina muy buena.
Y entonces los barcos argentinos empezaron a transportar los productos que se hicieron en la Argentina. La Argentina se industrializó de una manera curiosísima. Acá había artesanos que producían en hierro o en madera, o bebidas, o algunos artículos así de consumo interno. Y esos que eran artesanos transformaron sus artesanías en fábricas. Los patrones pasaron a ser capitalistas, los obreros, los compañeros pasaron a ser obreros, y empezó a crecer una industrialización argentina, un industrialismo, sobre todo alrededor de las ciudades. De Buenos Aires en primer lugar, en menor lugar de Rosario o de Córdoba, y con una población obrera muy importante, porque ya el campo había dejado de ser productivo. La Argentina había vivido siempre de la ganadería o de la agricultura que importaba a Europa, y ahora Europa estaba en guerra y no la podía comprar, y además no tenía el dinero para pagarla. Y entonces los negocios de campo bajaron, y los peones de campo, la gente que vivía del campo, se vinieron a las ciudades a trabajar en las industrias, cuyos salarios eran muy altos, porque Argentina se ganaba mucho dinero con la industria, porque se abastecía no solamente el abastecimiento interno argentino, sino que se abastecía al Uruguay, a gran parte de Brasil, a Chile, a Bolivia, a Perú. Y viene una nueva Argentina con gran desarrollo industrial, importantísimo para comprender lo que va a seguir enseguida. Bien, acá debería ser un pequeño corte para hablar de la caída de Castillo y el resurgimiento del movimiento de la Revolución de 1943. Resulta que los oficiales, tenientes coroneles que habían hecho el planteo a Castillo, que había obligado a la neutralidad, quedaron organizados. Se llamaban Grupo de Oficiales Unidos. ¿Quién lo formó? No se sabe, lo formaron entre ellos. Se dice que Perón. Tal vez no haya sido Perón el que formó el GO, pero Perón era teniente coronel en aquella época y estaba en Mendoza, y tiene que haber estado en contacto con sus compañeros, la gente de su misma promoción, de su arma, porque cuando a Perón se lo traslada a Buenos Aires, que es en el mes de diciembre, estamos del año 42, con un grado, ascendido a coronel y ha pasado a ser jefe de Estado Mayor de las tropas de montaña, con sede en Buenos Aires. Perón organiza esa agrupación, que es una agrupación que únicamente tenía el nombre, el Grupo de Oficiales Unidos, y le da el aspecto de una logia militar, y un objetivo. El objetivo era controlar el gobierno. Lo controlarían por medio del ministro de Guerra, para lo cual había que sacar al ministro de Guerra justista, que era el general Tonasi, y que lo consiguieron sacar y reemplazarlo por un hombre, un general, no podía ser uno de grado inferior, por un general, el general Ramírez. Y acá empieza a actuar Perón. Él evidentemente organiza el GO. Es una sociedad secreta de militares jóvenes, el grado de teniente coronel, aunque hay Perón es coronel, hay otro coronel Ramírez, y hay un general, el general Farrell. Los demás son tenientes coroneles, capitanes, mayores, que se comprometen a obrar de común acuerdo, a recibir instrucciones, y que entregan, en el momento que se incorporan al GO, entregan su pedido de retiro sin fecha, lo cual le da un poder enorme al GO. Y queda esta sociedad para cuidar al presidente Castillo para que permanezca en la neutralidad, que no se vaya a llevar a dejar de entablar por Estados Unidos, cuya fuerza seguía siendo muy grande. Justo todavía vivía, justo murió en enero del 43. Cuando Brasil declaró la guerra a Alemania, justo se fue a Brasil y se ofreció para combatir como general brasileño, que era general brasileño honorario, por Brasil. Y justo escribía de que Argentina que declarar la guerra. Por eso luego está vigilando, está cuidando que Castillo no vaya a dar un mal paso. Y así llegamos, en 1943,
a que hay que elegir el sucesor de Castillo. La política de neutralidad, al revés de lo que creyeron los radicales y lo que creyeron los grandes diarios, Nación, Prensa, Razón, Crítica, que eran los diarios de gran circulación, que decían que el pueblo estaba contra la neutralidad, resultó que era todo lo contrario, que lo levantó al presidente Castillo, no por ser presidente conservador ni nada de eso, sino por el hecho de haber mantenido la soberanía, la neutralidad. Y ocurrieron en las elecciones del año 42 cosas que llamaron mucho la atención y que desengañaron a los radicales. En la provincia de Entre Ríos, una provincia tradicionalmente radical, donde los conservadores decían muchos años que no ganaban, se da la renovación de diputados nacionales de marzo del 42 y sorpresivamente el Partido Conservador le gana al Partido Radical, cuando era un baluarte radical. ¿Qué ocurrió? ¿Qué interpretación se puede dar a eso? Que los conservadores simplemente hicieron la campaña con la imagen de Castillo y con el lema por la soberanía o por la neutralidad. En cambio los radicales lo hacían con el lema defendamos la libertad y la democracia contra el nazismo. Perdieron votos. La gente no le interesaba esos problemas. La gente le interesaba el problema nuestro, la soberanía. Perdieron en provincias como la provincia de Tucumán, que perdió mayoría y minoría. Perdieron Salta también mayoría y minoría. Ustedes dirán, ¿habrá habido fraude? En aquella época había fraude. Sí, había fraude, tal vez en algunas provincias. Los fraudes se hacían en dos provincias, en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires. Aceptemos que haya habido fraude, pero también aceptemos que casi no era necesario el fraude, porque no sacaron muchos votos los radicales. Ganó el Partido Radical en Córdoba, pero el Partido Radical de Córdoba era un partido distinto, era un partido intransigente, el partido de Sabatini, era un partido que era partidario de la neutralidad, había luchado por la neutralidad. Él sostenía el viejo principio yrigoyenista de no meterse en las elecciones, no meterse en la guerra, y habían hecho campaña por la neutralidad. Y en cambio los conservadores de Córdoba, Julio Roca y todos ellos, los aristócratas de Córdoba, eran partidarios decididos de entrar en la guerra. Entonces el Partido Radical gana en Córdoba. En esa situación Castillo parecía perfectamente asegurado. Pero ahora hay que elegir el sucesor de Castillo, y ahí viene el problema. Castillo era un conservador. Y un hombre que tal vez se le subió mucho a la cabeza el hecho de sus triunfos electorales. Creyó que eran por él, que no era por la política de él. Y entonces surgió como candidato a presidente, candidato del presidente a presidente, la persona de Robustiano Patrón Costas, salteño, industrial, que no le gustó nada a los militares, porque ese Robustiano Patrón Costas era un industrial poderoso y a quien se le sospechaba de amistad hacia los aliados. Era distinto a Castillo, que era un hombre modesto, un profesor, y que se sabía que era neutralista hasta el tuétano. La candidatura de Patrón Costas le cayó como un balde de agua a los nacionalistas civiles y a los nacionalistas militares. Pero ¿cómo combatir esa candidatura? Únicamente dejando ganar al Partido Radical. Siempre que el Partido Radical sacara un candidato que fuera neutralista, pero ¿cómo va a sacar? Si el Partido Radical en su mayor parte era partidario de entrar en la guerra. Era lo que se llama unionista, que buscaban la unión con los socialistas, con los comunistas, que ahí viene el nombre unionista. Bueno, acá el GO interviene en la elección, lo que va a motivar la caída de Castillo. El GO resuelve que si él interviene en la elección, obligando al presidente Castillo a dar correctas elecciones, se puede perder la provincia de Buenos Aires, la perdieron los conservadores, ganaron los radicales. Pero tienen que llevar un candidato que fuera un radical que mantuviera la neutralidad. Y se piensa en el nombre del doctor Sabatini, que había sido gobernador de Córdoba hasta hace poco. Entonces el GO le manda a ofrecer
la candidatura a presidente de Sabatini. Si no la candidatura a presidente, sino que le dice que si Sabatini es candidato a presidente, el ejército lo va a apoyar, impidiendo que se haga fraude. No lo va a apoyar haciéndolo